Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lara y soy canalizadora. Me presento porque muchos van a llegar a través de mis redes, pero como va a estar en YouTube este video, también va a llegar gente que no tenga que ver y que me vea por primera vez. Así que, bueno, les cuento que canalizo y que como geminiana soy muy curiosa y me gusta estudiar muchas cosas, así que también estudio astrología, gemoterapia para la mujer y un montón de cosas más. Pero hoy estamos aquí reunidos para hablar sobre este año que estamos comenzando. 2022, que es un año de, si le tuviese que poner un título, es un año para aprender a habitar el cuerpo y que a través de eso materialicemos lo que somos y por concordancia vibracional que llegue a nosotros lo que esté en sincronía con esa vibración que tenemos, ¿sí? O sea, ver en la materia eso que somos, atraer eso que somos. Manifestación, abundancia, ¿no? Esto que nos gusta tanto. Pero, ¿qué sucede? La energía va a estar disponible para eso, sí, por supuesto. Pero tenemos que saber utilizarla a nuestro favor, porque como todo en la vida tiene dos polaridades, podemos utilizarlo a nuestro favor o quedarnos en el programa drama, ser víctimas y no hacer nada con esto que está sucediendo y simplemente seguir viviendo la vida eh, en un loop, ¿no? En un círculo vicioso que no salimos más de esa situación. Pero, para ponernos en contexto, vamos a hablar un poquito de los años anteriores, muy chiquitito, eh, para que entendamos, ¿no? Como a modo historia, como si fuese un cuentito, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Entiendan que yo voy a usar el lenguaje astrológico, pero no es para las personas que saben de astrología. Yo voy a ponerle esos nombres porque a mí me resulta simple explicarlo así, pero voy a explicar todo absolutamente de la manera más simple posible. Incluso si sienten justamente sentarse o acostarse y escuchar con los ojos cerrados y solo sentir, bienvenidos, porque esta información no solamente es para la mente, sino que es para todo, ¿no? El campo energético. Así que bienvenidos a sentir esto. Bien, y dicho todo esto, vamos a comenzar. Me van a ver mirar para abajo porque tengo aquí los apuntes, porque no me quiero olvidar de nada, ¿sí? El ayuda a memoria, porque es un montón lo que les quiero compartir. Incluso si veo que se hace muy largo, lo voy a desdoblar en más de un video para que no se les haga tan aburrido. Pero bueno, vamos viendo cuánto me lleva. Bien. Bueno, recuerden que venimos de un proceso de 2020-2021 donde, bueno, hubo una gran conjunción Plutón, Júpiter, Saturno en Acuario. Pero ¿qué sucede con esto? Más allá de los términos astrológicos. La energía que estuvo transitando en ese momento fue: te invito a morir para que renazcas, pero en coherencia con vos. ¿Pero qué sucede? El humano le tiene pánico a la muerte. Y no estoy hablando de la muerte física, ¿no? Obviamente han muerto muchas personas, pero no vamos a hablar de ese tema, sino que vamos a hablar de lo que implican las muertes que vivimos todo el tiempo, que pasan por dentro y que muchas veces no le damos el valor que tienen y la trascendencia que tienen, porque cada vez que vivimos una de esas muertes internas, renacemos también. Y si nos quedamos con el drama de esa muerte o no la transitamos, ese duelo como corresponde, nos estancamos, ¿sí? Como agua estancada en ese drama del duelo y la muerte. Y, y no nos permitimos abrirnos a eso nuevo que está por venir. Y que si tu ser, ¿sí? Ese ser que sos más allá de este envase humano, te llevó a ese proceso de muerte interna para que puedas renacer, porque estás listo para eso. Y es porque lo necesitas. Muchas veces nos
nos resistimos a esos procesos de gran transformación, pero es necesario que el humano empiece a entender, y digo el humano porque es en todo el mundo, no es en un lugar particular o en alguien en particular, el humano como raza empieza a entender que la muerte es parte de la vida. Si nosotros le tenemos tanto pánico a la muerte y a la transformación, y repito, no estoy hablando solamente de la muerte física, estoy hablando de los cambios. ¿Cuántos de nosotros, y me incluyo porque me ha pasado, le hemos tenido miedo a los cambios, a las transformaciones, ¿no? Y ahí nos resistimos porque no queremos soltar eso viejo. Y en cierto punto estás generando vos mismo un vínculo tóxico con esa situación y te estás haciendo daño vos mismo, porque no quieres soltar eso que ya no te va a nutrir. Y hay algo nuevo esperando ahí, pero necesita espacio para que ingrese a tu vida. Es como cuando queremos hacer un orden en nuestro placar y sacamos ropa y la regalamos para que entre ropa nueva. Bueno, acá es exactamente igual, ¿sí? Las cosas, las situaciones, los aprendizajes, la vida misma, no pueden moverse y transformarse si no estamos livianos, si no nos habilitamos a esa transformación. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros nos invitan a la muerte, nuestro propio ser nos invita a la muerte, porque dejemos de ponerlo en el afuera, ¿no? ¿Qué sucede? Lo vivimos como algo trágico, como algo doloroso. Lo vivimos como empiezan a revivir las heridas de la infancia, empiezan a revivir los apegos, empiezan a revivir los miedos, empiezan a revivir el miedo al abandono, a la soledad, y no quiero soltar el control, y pienso y pienso y pienso todo el tiempo en vez de sentir y dejarme llevar por eso que siento, ¿no? Se activan las heridas de la infancia, ¿sí? Todos los mecanismos lunares. Entonces, ¿qué sucede con esto? Una vez que se activan los mecanismos lunares o todas estas heridas de la infancia, tenemos la opción de quedarnos ahí, en el drama de esa herida, y la sostengo, la venero y sigo ahí dándole de comer a esa herida, y la paso re mal, porque obviamente no la pasas bien en esa situación, o nos rendimos de redención, ¿sí? De la palabra redención, a, a ese encuentro con nosotros mismos, a esa muerte interna, entendiendo que va a venir algo nuevo, y eso nuevo está más alineado a esta nueva versión de tu ser. Por ende, va a ser mucho más mágico de lo que pensás. Pero ¿qué sucede? La mente le cuesta soltar el control. ¿Por qué? Y le cuesta el cambio. Porque la mente se basa en experiencias previas del pasado, para decirlo de algún modo. Entonces todo lo nuevo no lo conoce, salvo que sea una experiencia que estás repitiendo. Pero ¿qué pasa? Sabemos que si queremos algo distinto, tenemos que hacer algo distinto. No podemos seguir pensando, sintiendo, accionando todo de la misma manera si queremos cambios abruptos en nuestra vida, ¿no? Entonces, todo tiene que empezar por uno. Y ahí está el gran pequeño detalle, donde los humanos nos cuesta hacernos soberanos de nosotros mismos. Y vamos a hablar en un ratito de todo eso, pero hay una resistencia, ¿no? A todo eso. Entonces, se nos propone transitar el camino del héroe, ¿no? En estos años anteriores.
Y transitar el camino del héroe implica entender que desde ese dolor que al principio sentiste por esa situación que se está transformando internamente dentro tuyo, vas a resurgir desde una nueva y una mejor versión de vos mismo o de vos misma. ¿Mm? Obviamente es un transitar, no es de un día para el otro. Y este año que inicia, para que empecemos ya a hablar de todo eso, que hay un montón de información, es un año donde se nos invita a conectar con el amor incondicional, ¿sí? Pero no el amor romántico que nos han enseñado, ¿no? Sino con el amor incondicional como vibración, que es un amor que nos cuesta manifestarlo porque lo estamos aprendiendo. Y por eso también va a estar muy presente la conciencia de la madre haciendo su labor, sosteniendo este proceso, ¿sí? Cuando hablo de conciencia de madre, vamos a estar hablando depende de cada persona, donde quiera ponerle ese nombre, pero podemos estar hablando de, no sé, la Virgen María, Kuan Yin, María Magdalena, Gaia, la Pachamamal, cualquier conciencia de madre, cualquier cosa que a vos te represente, esa madre contenedora te sostiene, pero también te da ese abrazo que te repara, pero también te dice, bueno, ya está, secate las lágrimas y seguí porque vos podés con esto, ¿sí? Entonces, esa frecuencia, que es la frecuencia 6 del año, ¿no? 2022, va a estar muy presente porque es una frecuencia que conecta con todo el ser creativo y con el divino femenino. Entonces, todo eso se va a estar despertando en todos nosotros, y digo todos nosotros, porque todavía a veces queda dudas de que el divino femenino es de mujeres y el divino masculino es de hombres, no. Ya vamos a hablar de eso en otro video porque si no, no termino más. Pero entendamos que el divino femenino es una frecuencia y una energía. ¿Mm? Bien. Entonces, en este camino del héroe, ¿no? Que se nos propone, nos van a sacar de esa zona de confort para que vos vuelvas a descifrar quién sos en verdad, más allá de lo que vos pensabas que eres. Por eso el año pasado estuvimos regidos por el eje Géminis-Sagitario, que es una energía que nos implica, que nos invita a que pensemos y desmenucemos y empecemos a sentir quién somos en verdad. Realmente me identifico con esto de, voy a decir unos ejemplos, ¿no? Con esto de juntarme todos los domingos a cenar, a almorzar con mi familia. Realmente me identifico con vivir en el lugar donde vivo. Realmente me identifico con la ropa que me he visto. O sea, con todo, desde lo más simple, ¿sí? A lo más complejo, desde la rutina que tenés hasta que si dormís las suficientes horas, de que si te alimentás con lo que te gusta, ¿sí? Todo, ¿sí? Porque cada cosita y cada cosa que hacemos en nuestra vida cotidiana va armando esa identidad que termina siendo. Desde si dormís 5 horas por día, si dormís 8 horas por día, así comes lo que tu cuerpo te pide o lo que hay. Así sos una persona que siempre está para los demás y no para vos. Bueno, un montón de cosas, ¿sí? Todo eso que sucede en la vida cotidiana, que son fruto de decisiones nuestras, ¿sí? Nadie decide por nosotros. Van a ser la construcción de esa personalidad, de esa identidad que somos. Y se nos invita a que en primera instancia nos cuestionemos todo eso, que eso sucedió el año pasado, y este año a que, bueno, materialicemos esa nueva versión. ¿Sí? Así que prepárense para
ver esos cambios que energéticamente ya estaban sucediendo internamente, para verlos en materia, ¿sí? Es decir, para que empiecen a hacerse realidad, ¿sí? Y todo eso, obviamente, sucede a medida de que uno esté más consciente y conectado con uno mismo, porque si no, lo vivimos a todo esto como que las cosas me pasan y yo soy víctima de todo esto. ¿Mm? Bien. Tomo mi tecito porque si no me quedo sin voz de tanto hablar. Bien, entonces estamos este año transitando distintas situaciones. Tienen que ver con ese animarnos a ser quienes somos. Vamos a hablar en primera instancia de la conjunción de Júpiter y Neptuno en Piscis. Olvídense de la astrología, ¿sí? Yo le pongo nombre para el que le gusta o sabe, ¿sí? Pero es una energía que nos va a llevar a dos polaridades, como toda energía. Y nosotros decidimos por qué camino ir. ¿Mm? Pero en líneas generales es una energía que nos va a hablar de, bueno, la conexión con la canalización, con la desidentificación y la caída de los egos, con todo lo que tiene que ver con el mundo onírico, ¿sí? Canalizar y que lleguen mensajes a través de los sueños. Conectar con tu propia esencia, ¿no? Todas esas energías que nos ayudan a conectar con eso que somos, en verdad. Pero, ¿qué sucede? Aquí, yo les decía, estamos ante todas las energías que existen son duales, ¿sí? ¿Y qué significa esto? Significa que nosotros vamos a estar teniendo como dos caras de una misma moneda. Y nosotros vamos a elegir por qué camino transitar. Ahora les voy a hablar de uno, que es el que todos queremos, pero después les voy a hablar de la otra cara porque es necesario conocer para saber qué elegir. Vamos a estar, como les decía, conectando mucho más con el mundo de los sueños, mucho más con nuestra esencia, incluso como que vamos a estar conectando con eso, vamos a estar eligiendo situaciones que nos lleven a eso. Es decir, empiezo a meditar, empiezo a darme momentos de silencio, empiezo a tener espacios creativos, empiezo a tocar un instrumento, empiezo a salir a caminar, empiezo a cualquier cosa que me lleve a estar en conexión conmigo. Entonces, a partir de ese portal que armo para que se abra esa puerta a ese mundo interno, va a empezar a producirse, ¿no? Esta conexión cada vez más fuertemente. Se va a habilitar muchísimos, porque todos somos canalizadores, el tema es que algunos, como digo, algunos lo ejercemos y otros no. Pero todos somos canales, solo por ser humanos. Y se van a empezar a habilitar, ¿no? Estas puertas a ese mundo de la conexión y la comunicación con tu propio ser, con ese ser que sos más allá del ser humano, que le puedes llamar presencia, yo soy, doble cuántico, eh, algunos le dicen, bueno, yo soy presencia, tienen distintos nombres según el sistema de creencias de cada uno, pero a mí me van a escuchar decir hablar con tu ser o comunicarte con tu ser, porque siento que engloba a todo. Pero bueno, cada uno llámelo como quiera. Bien, esa canalización va a empezar a fomentar esa comunicación con vos mismo, ¿sí? Lo cual es sumamente importante, porque tenemos el chip de que canalizar solamente es recibir mensajes de afuera, dándole más importancia y valor a lo que viene de afuera que a vos mismo. Y eso empiecen a incorporar ese concepto.
¿sí? Si quieren saber más de esto, yo tengo un taller de canalización gratuito, que les voy a dejar el enlace acá abajo del video para que puedan ingresar, ¿sí? Donde, bueno, obviamente a través de videos así les voy explicando cómo conectar con ese canal que todos tenemos. Creo que es una herramienta que en realidad yo no les voy a enseñar nada, solo les voy a facilitar el recordar, ¿no? Porque todos canalizamos. Y es entender que no todos lo hacemos del mismo modo. Entonces, tal vez, no sé, yo escucho voces y otras personas, no sé, pueden canalizar a través del dibujo y algunas otras personas sienten y cada uno canaliza como le sale, como puede, como es. Y también, a medida que uno empieza, también es como que se van habilitando, ¿no? Yo digo como un videojuego, se van habilitando distintos niveles. Eh, en mí me sucedió que yo empecé con escuchar, después empecé a ver, después empecé a hablar el lenguaje de luz, después empecé a cantar, y bueno, y así. Pero cada uno la va vivenciando como corresponde a su frecuencia en el momento preciso. Pero es interesante que empecemos a entender que eso se va a empezar a habilitar. Por eso, ¿por qué me detengo a hablar tanto de esto? Porque si les empieza a suceder, no se asusten. No se asusten si empiezan a oír voces, si empiezan eh, a sentir que se expande el corazón, si empiezan a sentir que se abren los chakras de las manos, si empiezan a sentir que ven como imágenes que pasan dentro de su cabeza, ¿no? Obviamente entendiendo de que obviamente hay patologías y demás, pero esto se va a empezar a habilitar mucho este año. ¿Mm? Bien, algo que va a pasar mucho también es la caída de velos y la trascendencia del ego. ¿Y a qué me refiero con todo esto? Caída de velos significa que empieces a darte cuenta de un montón de cosas que estaban ahí, pero que simplemente antes no veías. Y eso puede ser como desde cosas simples y cotidianas, como de repente ya no puedo seguir más en este trabajo, no puedo seguir más en esta relación, no puedo, lo que sea, algo de muy cotidiano o algo incluso trascendental, ¿no? Que se caigan los velos y empieces a ver, conectar con seres de otras dimensiones, o maestros o guías, o como quieras llamarlo, ¿sí? Entonces, todo esto va a empezar a pasar mucho. Trascendencia del ego, ¿qué significa eso? El ego no es algo malo, el ego es parte del ser humano. El problema es cuando somos 24/7, todo el tiempo, 100% guiados en esta vida por el ego. Y ahí es cuando nos dejamos atrapar por el programa drama, por la Matrix, o como quieran llamarlo, ¿sí? Entonces estamos todo el tiempo bajo el programa del sacrificio, del esfuerzo, del llanto, del drama, del victimismo, de las cosas me pasan y todo el tiempo bajo ese sistema. Y eso se va a empezar a desmoronar, ¿sí? Y vamos a empezar a ver de que hay un montón de cosas que las generamos nosotros, y que así como las generamos, podemos generar otras cosas mucho mejores para nosotros, ¿sí? Y todo eso tiene que ver con un proceso de identificación y desidentificación, que tiene que ver con que el humano cuando empieza a encarnar, que ya después les voy a hablar mucho de este tema porque va a pasar mucho este año, el humano cuando empieza a encarnar en esta existencia, empieza a identificarse con un montón de cosas para ir armando su humanidad, su ego, su personalidad. Entonces se identifica con todo, con una ciudad donde vive, con un estilo de ropa que se viste, con una manera de hablar, con un círculo de amistades, con incluso una carrera, un título, ¿no?
Fíjense que cuando tenemos un título, y esto me ha pasado, uno dice, yo soy kinesióloga. Y después me di cuenta de que no, pará, yo soy mucho más que eso, ¿no? Y esto creo que nos ha pasado a muchos y a otros les empezará a pasar, ¿no? Que esta cosa de yo soy kinesióloga y me defino como, es entender que eso es para el ego, no es para el alma, no es para el ser, ¿no? Y no digo que esté mal, digo que está bueno empezar a entender que sos mucho más que eso de lo que trabajás, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la desidentificación de egos va a empezar a suceder y va a empezar a mostrarse. ¿Qué sucede? Cuando nos empezamos a desidentificar, a veces nos sentimos como perdidos, porque necesitamos como rotularnos en algo para entender quiénes somos. Pero aquí nos van a invitar a que dejemos de buscar quiénes somos en esos rótulos de la afuera y empecemos a buscar quiénes somos de verdad. ¿Sí? Entonces, en realidad, está bueno cuando pasa eso. ¿Mm? Bien, entonces, va a empezar a pasar mucho esto también de que empecemos a tener conciencia de la globalidad, ¿no? De la comunidad, de entender que de verdad todos somos uno y entender de que ser más empáticos, a entender de que cada uno está viviendo lo que está viviendo según su estado de conciencia y que muchas veces las personas que vienen a decirte algo o a criticarte o enojarse con vos, vienen desde su propia carencia y desde su propia herida. Entonces, en realidad lo que te dicen a vos no te lo dicen a vos, ¿sí? Y uno va a empezar a entender todo eso y empieza a ver todo como una gran obra de teatro. ¿Mm? Bien, vamos a estar sintiendo también mucho todo. Y cuando digo siento mucho todo, hablo de me pongo a hablar con alguien que está enojado y me enojo y siento ese enojo. Entonces ahí tengo que empezar a conectar muy profundamente conmigo para entender si eso que estoy sintiendo es mío o lo estoy agarrando del otro. ¿Mm? Voy a tener que estar muy consciente de qué es mío y qué es del otro y cómo eso, o sea, para llegar a ese lugar tenemos que conocernos, porque si yo no sé cómo soy, ni cómo siento, ni qué me hace enojar, ni qué no me hace enojar y demás, o con los miedos, ¿no? Con un montón de cosas va a pasar. No sé si esto que está sucediendo y que estoy sintiendo es mío o es del otro, porque como no me conozco, no tengo idea. Por eso es muy importante el tiempo a solas con uno mismo. ¿Mm? A observarse objetivamente, sin enjuiciarse, sin autoboicotearse. ¿Sí? Bien. Van a empezar a activarse lo que llamamos dones. ¿Sí? Y los dones pueden ser, descubro que me gusta cocinar y soy espectacular. Descubro que soy muy buena tocando un instrumento, descubro que soy buena pintando y nunca me había dado cuenta. Descubro que soy buena comunicadora, lo que sea. También puede tener que ver con el mundo como de las energías, ¿no? Pero a veces cuando hablamos de dones lo vinculamos a la sanación y a la canalización y es como en realidad tiene que ver con cualquier tipo de habilidad que te deje brillar y que saque afuera esa luz que sos, ¿sí? Bien. Va a suceder mucho esto del tiempo de no mente. Lo racional va a perder fuerza. Por eso van a escuchar a muchos, y me incluyo, que les decimos, no intenten entenderlo con la mente. Sientan. Sientan esta información. Porque si adentro tuyo vos sentís que esto que yo te estoy diciendo es correcto y está alineado a vos, te resuena, listo, perfecto. Toma esa información y usala para vos. Y si vos sentís que no, también está bien, ¿sí? Pero que lo sientas, no que lo intentes entender, porque si no, ahí caemos en creo en todo o no creo en nada, ¿sí? Y en realidad lo que tenemos que empezar a ver es
aprender a discernir, ¿sí? ¿Y cómo aprendemos a discernir? Sintiendo, ¿sí? Bien, seguimos. Hay un montón de información, ¿vieron? ¿Y a qué lleva esto de sentir? Sentir cada vez más. Sentir mucho y cada vez más no tiene que ver con lloro todo el tiempo, ¿ok? Eso no. Eso es me dejo dominar por las emociones del ego. Otro tema. Sentir mucho es poder conectar de corazón a corazón, poder transmitir el amor que yo tengo para dar al otro, sin ni siquiera hablar, sin ni siquiera hacer nada. Conectamos de corazón a corazón con todos, con humanos, animales, la tierra, todos. ¿Y qué significa esto? Es la activación del divino femenino en cada uno de nosotros, ¿sí? Bien, que vieron que yo les hablaba hace un ratito de eso. Conecto con mis sueños, conecto con mi creatividad, ¿sí? Van a empezar a tener, los que son muy soñadores, van a empezar a tener sueños liberadores de traumas, liberadores de emociones, sanadores, reparadores, con ideas, ¿no? Que, ay, siento que tengo que hacer tal cosa porque lo soñé, pero lo siento como muy verdadero, o que incluso en esos sueños se responden cosas que andan dando vueltas dentro de uno. Bueno, a prestarle atención, no lo piensen, siéntanlo, ¿sí? Porque aquí lo interesante es que vamos a empezar a darle valor a nuestra verdad, ¿sí? Con todo lo que soñemos, con todo lo que canalicemos, con lo que discernamos. Darle valor a nuestra verdad implica entender de que no hay nadie que tenga la verdad absoluta, sino que vos tenés que regirte bajo tu propia verdad, porque esa es la que a vos te lleva a conectarte con eso que sos. Que no quiere decir que esa receta le sirva al de al lado, ¿ok? Entonces, la famosa era de Acuario, ¿no? Que estamos iniciando. Entonces es entender que a pesar de que el otro no piense igual que yo y yo no piense igual que él, no significa que alguno esté equivocado. ¿Mm? Porque hablamos desde el lente por el cual estamos viendo, ¿sí? Tenemos que empezar a interiorizar esos conceptos porque son muy importantes para todos los próximos años, ¿sí? Y la vida que se viene, ¿sí? Muy bien. Y de enero a mayo, ¿sí? Todo esto va a estar pasando ahora, pero de enero a mayo puntualmente vamos a estar en un proceso como de gestación, ¿no? Como de ir hacia el útero para poder volver a generar esa nueva versión de nosotros mismos, ¿sí? Entonces, estos primeros 5 meses del año puede ser que sientan mucha conexión con el divino femenino, con la conciencia de la madre que puede ser desde, como les decía, Gaia, María, Pachamama, Kuan Yin, María Magdalena, la rosa como flor representa la energía de la madre en este plano. Bueno, todo lo que implica ese ir hacia el útero, ¿no? Y ese ir hacia el útero, una vez más, ya siendo grandes, implica una muerte. Pero es una muerte consciente, porque, bueno, yo voy al útero energético, ¿sí? No es que vamos a, literalmente, va a suceder, sino es que vamos hacia un útero energético. Y dejamos ese disfraz que ya no nos corresponde y nos quedamos en esencia, ¿no? Imagínense que esto es un traje que tiene un cierre. Y abrimos ese cierre, nos sacamos el traje y somos eso que somos de verdad. Eso es lo que va a empezar a suceder, siempre y cuando hagamos esa muerte para que volvamos a nacer. Si nos quedamos en, no, yo no quiero cambiar, quiero ser, ¿no? Y no hago nada distinto para que eso suceda, bueno, nos quedamos en el viejo, en la vieja versión. Cuando hablo de conexión con el útero, entiendan que también
implica para hombres y mujeres, y que esto va a llegar a nosotros desde distintos lugares, desde simplemente sentir la necesidad de estar en posición fetal, hasta de sanar nuestros vínculos con nuestras madres o con las mujeres en general, o empezar a conectar con meditaciones o talleres o cosas que tengan que ver con la conciencia de la rosa, la conciencia crística, la conciencia de la madre, sanaciones de útero, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con esa gran energía va a estar como invocándonos, llamándonos, ¿no? Y no pensemos, me tengo que anotar a todo porque, bueno, así evoluciono. No. Cierro los ojos y siento que sí y que no. Siento, ¿ok? Bien. Y acá yo les hablé de todo lo lindo, ¿no? Que de repente nos conectamos, canalizamos y todo es hermoso. Pero ¿qué pasa con la otra polaridad de esta energía? La otra polaridad de esta energía nos va a llevar a la angustia de sentir tanto. Siento todo mucho, entonces me transformo en una persona con depresión y siento que tengo trastornos psiquiátricos. Y no digo que no sucedan, porque si no los escuchamos se transforman en eso, ¿sí? Por eso es importante que estemos en nuestro centro, que nos conozcamos, porque muchas personas están despertando y como no saben qué es eso, piensan que se están volviendo locos o que son esquizofrénicos, ¿sí? De hecho, es algo más viejo que yo. Eso ya ha pasado, o sea, han medicado muchísimas personas e internado muchísimas personas por estos temas. Pero ¿qué sucede? A ver, yo acá no voy a decir que todo eso esté mal, porque hay personas que necesitan ese sostén y esa contención desde el mundo humano. Pero, si están escuchando esta información, es porque hay una parte de ustedes que sabe que hay algo más allá del mundo humano. Entonces, sientan, disciernan, escuchen. ¿Sí? Bien. Puede ser también que se despierten muchos ataques de pánico y ansiedad, porque como no podemos controlar toda esta emoción, y es todo me saca de la zona de confort y no puedo controlar nada, caigo ahí. Pero si estamos conectados con nosotros, no vas a caer ahí, porque vas a entender que desde ese soltar el control viene algo nuevo y lo vas a transitar en paz y en calma. ¿Sí? Bien. Todo depende cómo nos polaricemos, ¿sí? Y dentro de esta polaridad, que podemos decir como que es la negativa, cuál es la que no queremos tener, pero bueno, puede ser que surja en algunas personas que conozcamos incluso, tiene que ver con esto de, bueno, empiezo a ver, empiezo a sentir, empiezo a conectar, a conectar, a conectar, y mi inconsciente me lleva a querer tapar esa realidad para no salir de la zona de confort. Y tapo la realidad con cualquier tipo de situación que me haga escapar de la realidad, que pueden ser drogas, tanto legales como ilegales, como alcohol, como estar todo el día así, taca, taca con el teléfono, ¿no? Para que, bueno, justamente mi mente no esté liberada, ¿sí? Estoy siempre alimentándola con ese tipo de cosas para no enfocarme en lo que sí me tengo que enfocar, ¿no? Como falsas situaciones, ¿sí? Bien, al entender esta información, no tengan miedo. Yo se las brindo para que ustedes puedan entender de que en esos momentos que les agarra por esto de querer controlar todo lo que pase, querer saber qué va a pasar todo el tiempo, eh, o que me quiera controlar lo que siento todo el tiempo. Entiendan que si ustedes están en coherencia con ustedes,
eso va a ser la puerta a que conecten mucho más con eso que son, ¿sí? Y que si ustedes nos están escuchando, puede aparecer alguna cosa de estas, pero tienen las herramientas a través de meditaciones, de escucha interna, incluso, siempre les digo, si necesitan acompañarse de profesionales, háganlo, de psicólogos holísticos que sepan de estas cosas. Hay muchos psicólogos que son astrólogos, que bueno, pueden hablar de los dos mundos. La homeopatía, hay la biodecodificación, hay muchísimas herramientas hoy en día como para acompañar los procesos de transformación. Porque a veces podemos solos, pero a veces no, ¿sí? Entonces, animarse a mostrarse vulnerables, ¿sí? No te hace, ser vulnerable no te hace más débil, ¿sí? Entonces empezar a entender que si yo reconozco que necesito una ayuda, también pedirla, ¿sí? Pero esas ayudas van a ser, aquí me dicen que aclare, estas ayudas van a acompañarte. El motor y el timón de todo lo tenés vos, siempre, ¿sí? Y eso tiene que ver con lo que vamos a estar hablando en la conjunción que aparece con el ingreso de Saturno a Acuario, ¿sí? Que ahora después lo vamos a hablar un poquito. Bien, vamos a estar transitando desde mayo más o menos a octubre, un periodo de tiempo donde todo esto que sentimos, vamos a empezar a materializarlo, ¿sí? Porque todo este Júpiter entra en Aries. Entonces, todo esto que sentí, voy a empezar a manifestarlo a través de, no sé, voy a empezar a hacer sesiones de Reiki, registros akáshicos, a cambiar de trabajo, bueno, se empieza a materializar, ¿sí? Y de octubre a diciembre hacemos una revisión. Júpiter vuelve a Piscis y nos lleva a que volvamos a chequear si estamos poniendo bien la energía en eso que le estuvimos poniendo y seguimos construyendo sobre eso o armamos algo nuevo, ¿sí? Bueno, aprovechen esa energía. Vamos a estar hablando ahora un poquito de Saturno y Acuario. Saturno está en Acuario desde el 2020, ¿sí? Y se va a ir en el 2023, pero aquí lo importante es que entendamos que Saturno nos va a llevar a que encontremos nuestra propia versión de eso que queremos ser. ¿Mm? Y eso implica, como les decía, una muerte y una resurrección, un renacimiento. Que dejemos de buscar la autoridad en el afuera para encontrarla adentro. Y esto, yo acá no hablo de libertinaje, ¿sí? Sino de la propia libertad interna. De que mi estado de felicidad no depende de mi pareja, de mi familia, de mi trabajo, de los logros laborales que obtengo. Mi estado de felicidad es un estado de conciencia. Yo soy feliz. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Muy bien. Entonces, desde ese lugar, apliquen ese ejemplo para todo. ¿Sí? Empiecen a entender que todo aquello que buscamos en el afuera, nuestro ser va a empezar a decirte, no, 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 no. Empezá a buscarlo dentro tuyo. Y yo acá les hablé de la dependencia emocional porque es como un tema estrella que todos los humanos tenemos en alguna faceta de nuestras vidas. Y eso lo tenemos que empezar a pulir. Pero también va a pasar mucho con esto de, fíjense que cuando nosotros queremos tomar una decisión, damos opiniones en el afuera. Mamá, ¿qué te parece? Papá, ¿qué te parece? Mi amor, pareja, ¿qué te parece? Amiga, ¿qué te parece? Profesor, maestro, ¿no? Siempre
a los guías, a todos les preguntamos afuera. ¿Y a vos qué te parece? ¿No? A tu ser, a vos. ¿Qué te parece esto? ¿Lo sentís? ¿Está en coherencia con vos? Porque todos los demás te van a hablar desde todos los demás, te van a hablar desde su propio ser, no desde vos, ¿sí? Entonces, es empezar a darle valor a eso que sos, a que tu palabra tiene valor, a que vos tenés valor. Pero esa autovaloración no se va a dar si vos no entendés, no te pones en coherencia. Si vos querés tomar una decisión desde el ego y desde la mente puramente, se va a sentir ese caos y vas a necesitar una ayuda externa porque hay algo dentro tuyo que te dice esto no está alineado con el corazón. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa cuando eso que estamos sintiendo de verdad es algo que te lo dice tu ser más allá de tu mente? Seguramente les habrá pasado alguna vez en la vida que tienen una certeza de, bueno, no sé por qué, pero tengo que hacer tal curso, no sé por qué, pero tengo que ir a tal lugar, tengo que ir de viaje a tal lugar, tengo que, ¿no? Hay una certeza dentro que no necesitas preguntarle a otro, porque ya está dentro tuyo esa certeza, ¿no? Bueno, es necesario y es momento de que empecemos a darle valor a eso que está dentro nuestro. Y ese es Saturno en Acuario, que empecemos a crear esa nueva identidad que somos, en coherencia con nuestro ser y a obrar desde ese lugar, ¿sí? Es un nuevo concepto de qué es ser libre, ¿sí? ¿Qué es ser libre y qué futuro querés tener? ¿Qué es la libertad para vos? Libertad es, porque para muchos, por ejemplo, ¿no? Con esta pandemia se han sentido privados de su libertad al tener que estar encerrados en su casa. Y otros, por lo contrario, no querían ir a los lugares que iban, entonces se han sentido más libres que nunca. Entonces, fíjense cómo todo depende de cada uno, ¿sí? Bien, entonces, eso que sucede de manera externa nos piden que lo llevemos al adentro, que empecemos nosotros a armar ese concepto de libertad, ¿no? Que tenemos. Y también hay algo que yo les quería hablar, que es el eje, este famoso eje que yo les hablaba, que estamos nuevamente, el año pasado era un eje Géminis Sagitario y este año estamos eje Escorpio Tauro. Nodo sur Escorpio, nodo norte Tauro. Traducido al español. ¿Qué significa esto? Escorpio es una energía que en el nodo sur nos viene a representar como, bueno, todo eso que tenemos que limpiar y liberarnos del clan familiar, de lo que venimos arrastrando, que ya no nos corresponde, que me hago cargo de los problemas de toda la familia cuando son de los demás. O sea, está todo bien, puedo acompañar, puedo ayudar, pero no lo pongo en mi mochila. ¿Sí? Tiene que ver con eso, tiene que ver con salir del dramatismo de Escorpio, con salir de la víctima. No estoy diciendo que todos los Escorpios son así, ¿no? Porque después me van a querer perseguir. Todos tenemos a Escorpio en nuestra carta, así que sepámoslo. La energía de Escorpio es muy manipuladora. Aspectada mal, ¿sí? Entendiendo que si un Escorpio está en un elevado nivel de conciencia, es un canalizador increíble, ¿sí? Pero yo acá estoy hablando de los ejes nodales, ¿sí? No de las personas de Escorpio. Es para todos esta información. Entonces, vamos a estar saliendo de todo eso, incluso de esta energía de querer llenar vacíos, ¿sí? Me siento triste, me voy de shopping, me siento vacía, como me siento, ¿no? Como esto del exceso de cosas para tapar cosas internas que no quiero ver.
que puede ser con comprar, puede ser con comida, puede ser con sexo, puede ser con peleas, puede ser con cualquier cosa, puede estar tapando otras cosas. Bien. Este año se nos propone salir de todo eso para empezar a conectar con el verdadero deseo, ¿sí? Con eso que no estamos tapando, con eso que queríamos tapar y que bueno, basta de taparlo. Míralo para ver qué es lo que te pide tu ser. Tauro es una energía que nos va a conectar con cosas que a todos nos gustan. Tauro es un signo que obviamente como todas las energías tienen polaridades buenas o polaridades malas, pero cuando estamos hablando de nodos estamos yendo hacia la luz de Tauro, ¿no? Y Tauro es un signo que nos enseña a conectar con nuestro cuerpo de una manera que ningún otro signo lo hace, porque te enseña a respetar los tiempos de la naturaleza. Y somos parte de la naturaleza. Entonces, no podemos pretender que si tenemos una cicatriz, cicatrice más rápido de lo que queremos solo porque queremos. No podemos pretender que un proceso evolutivo sea más rápido de lo que tiene que ser solo porque queremos. Y Tauro nos va a dar esa paciencia de ir pasito firme a pasito firme, despacito, sin prisa, pero bien, seguros, en calma. Que cada paso que des, pues no se retroceda. Que sea seguro, aunque sea de 1 milímetro, pero que sea seguro. ¿Sí? Tauro te enseña a aprender a escuchar el cuerpo. Te enseña que el cuerpo es lo que sostiene el espíritu. Y si queremos ser seres que evolucionan en espíritu, tenemos que entender que ese espíritu está encarnado en la materia, en este envase, en este cuerpo. Entonces, si empezamos a honrar, respetar y escuchar el cuerpo, estamos facilitando nuestro proceso evolutivo. ¿Qué significa esto? Significa que si yo honro ese Tauro, o sea, me alimento con lo que de verdad mi cuerpo me pide, o sea, si mi cuerpo de repente me pide frutos secos, como frutos secos. Si mi cuerpo de repente me pide comer lechuga, como lechuga. Por algo me lo está pidiendo, ¿sí? Empezar a darle al cuerpo lo que necesite, incluso a nivel movimiento, ¿sí? Conectar con esas actividades físicas que el cuerpo te pide más allá de lo que la mente quiere. Es decir, si sos una persona que está, que es muy sedentaria y de repente sentís que tenés ganas de salir a caminar, salí a caminar. No lo pienses. Si lo sentís, hacelo. Si sos una persona que, al contrario, entrenas muy fuerte, y de repente tu cuerpo te está diciendo necesito hacer yoga y decís esto no hago mi entrenamiento, escúchalo. Hasta incluso por ahí te prevenga de una lesión, ¿sí? Entonces, ojo, escuchen al cuerpo. Y esto aplica para todo. La cantidad de agua que tenés que tomar, la cantidad de horas que tenés que dormir, a qué hora te tenés que acostar. Y parece como, bueno, es re fácil lo que decís, pero es difícil aplicarlo en la vida cotidiana. Sí, no es tan fácil porque estamos habituados a no darnos valor, a no darnos prioridad. Y este año se nos va a invitar a eso, porque Tauro también nos enseña a valorarnos a nosotros mismos y a entender que si vos no te mimás y no te das lo que necesitas y no estás bien, estás hecho un trapo de piso, hecho pelota, como decimos acá en Argentina, y eso es lo que le vas a dar a los demás. Esa calidad de ser humano le vas a dar a los demás. Entonces, si vos te cuidás, te amás, te honrás, te valorás, te escuchás, ¿no? Te das esto que necesitas, te das los momentos de silencio que necesitas, te das el momento de meditación que necesitas. Incluso si tu cuerpo te pide bailar, bailás. Si tu cuerpo te pide irte a hacer un masaje, aunque parezca frívolo, vas y lo haces. Estás amándote. Y si empezás a amarte, a honrarte y valorarte,
tu ser empieza a sentirse cada vez más contento porque lo estás escuchando. Y eso se va a empezar a cada vez a potenciar más porque vas a empezar a aprender a escucharte a niveles más profundos, es decir, a canalizar cada vez más profundamente. Y eso que antes era, mi cuerpo me pide un vaso de agua, empieza a ser, estoy recibiendo un mensaje, ¿sí? Pero si no empezamos con lo mínimo, ¿cómo queremos llegar a lo profundo? Entonces, a medida que empiezo a conectar cada vez con lo más profundo, empiezo a canalizar. Y empiezo a canalizar porque el cuerpo también es una herramienta de canalización. Canalizamos a través de la voz, a través de las manos, a través del corazón, en distintas maneras, ¿no? Entonces, ¿cómo quieren canalizar si no aprenden a sentir el cuerpo? Entonces, este año es un gran año para que podamos ponernos en eje, ordenarnos internamente para que eso se vea en el afuera. Alinear mente, corazón, centro creativo, que es el segundo chakra, útero energético, para todos tenemos un útero energético. Alinear todos esos centros para que después el accionar sea en coherencia. Y como estoy en coherencia, eso que llega a mí está en coherencia conmigo. Entonces ya dejan de aparecer en mi vida un montón de cosas que ya no van para mí. Y empiezan a aparecer un montón de cosas nuevas que ni siquiera tu mente se imaginó, solo porque te pusiste en coherencia. Y esto lo digo por experiencia. Absolutamente todo lo que veamos que llega a nosotros y que decís, wow, no puedo creer cómo me está pasando esto, es maravilloso, es mágico, tiene que ver con un trabajo interno que hiciste. Y si querés que eso se potencie, no sigas haciendo cosas para el afuera, sigue haciendo cosas para vos. Y eso no te hace egoísta, eso te hace entender que si vos estás en esa coherencia, toda esa realidad se empieza a generar y gestar para que vos puedas seguir expandiéndote, para que vos puedas ser ese ser de luz que sos en este plano de la materia. Y esto es el eje, el nodo norte en Tauro, básicamente, ¿no? Que seas, que traigas el cielo a la tierra, ¿m? Que puedas materializar eso que sos, y no todo lo que no sos. Porque hasta ahora muchos, y me incluyo porque todos venimos desde ese lugar, muchos hemos materializado cosas que no queríamos. Que después aprendimos de eso, bueno, sí, seguro. Pero cuando entendés el poder creador que tenés, empezás a ser más consciente con eso que creas, hacia dónde estás dirigiendo la energía, porque es muy poderosa. Y esto es más viejo que ya Jesús hablaba, ¿no? De la importancia del verbo, ¿no? Cuando él decía el verbo se hizo carne, es materializar eso que vos decís, a eso que le pones palabras, ¿no? Entonces, esto no es algo del 2022, esto es algo viejísimo, solo que ahora tal vez el ser humano está con un poquito más de apertura de conciencia, como para poder materializar eso. ¿Mm? Bien, entonces, si hay algo que nos va a llevar este año, es a que podamos trascender el ego y poder conectar con eso que somos, ¿no? Salir de la víctima, del me pasan las cosas y poder entender que somos creadores y poder materializar esa creación. Entonces, va a haber 4 fechas, que cuando yo hablo de fechas hablo de energías disponibles que pueden ser una franja de tiempo, ¿sí? No digan que solamente este día va a pasar porque no. Va a haber 2 eclipses puntuales, el 16 de mayo y el 8 de noviembre, de luna, que van a ser como 2 eclipses muy potentes a la hora de muerte y resurrección. Cerrar ciclos y abrir nuevos. ¿Sí? Cerrar etapas y abrir una nueva. Que todo eso se va gestando de a poquito y después se van haciendo de a poquito, sí, por supuesto, pero bueno, entiendan que como que en esas semanas va a haber esa culminación. Y luego también tenemos, bueno, acá en este mes de febrero, tenemos 2 fechas, el 2 y el 22, donde decimos que son portales. También entendamos
que todo este año vamos a estar viviendo un gran proceso de recalibración energético, que voy a armar otro video sobre eso porque es muy largo, pero para que entiendan más o menos, vamos a estar recibiendo energía, ¿sí? Códigos de luz, para que justamente todos estos cambios nos puedan, para que estos códigos de luz nos puedan asistir en estos cambios. Como les digo, la energía está ahí, ¿la tomamos o no? ¿Sí? No es que, porque sucede, ya está, y me quedo ahí tomando sol y acá todo sucede porque el universo. No, bueno, hay que tomar control de ese Dios creador que somos, ¿sí? Bien. Entonces, en este mes vamos a estar sintiendo muchos procesos energéticos incluso en el cuerpo, y acá se activa este Tauro que nos dice: sentí lo que necesitas, porque cuando se empiezan a recalibrar estos códigos de luz, el cuerpo necesita acoplarlos de una manera en especial, y cada uno va a ser distinto. Algunas personas necesitan salir a caminar, otros tomar agua, otros comer más pesado, otros comer más liviano, otros estar al sol. Cada uno es un mundo, ¿sí? Entonces, escúchense, apliquen ese Tauro. También entender que si bien hablamos de dos portales energéticos, no es que literalmente ese día pasa todo y después ya está, todo termina. No, de hecho ya están bajando los códigos y es primero, ¿sí? Así que hoy es primero, que estoy grabando este video, no sé cuándo lo vean, pero hoy es 1 de febrero y ya están bajando los códigos. Y la verdad es que todo el año van a estar bajando códigos, nada más que va a haber momentos donde va a ser como más potente. Y este febrero va a ser uno de ellos. Este febrero va a estar power. Por otro lado, por último, no menos importante, este proceso que estamos viviendo ya desde el 2020, que termina creo que en marzo del 2023, donde está Saturno en Acuario, es un proceso donde se nos invita a conectar con nuestro soberano interno. ¿Qué significa eso? Significa que cuando nosotros conectamos con esa autoridad interna que te dice esto es para mí y esto no es para mí, empezás a vivir desde tu coherencia y ya no te importa buscar esa opinión afuera, como decíamos hace un rato, pero también, como dicen por ahí en las películas, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, ser soberano de uno mismo implica ser adulto, ¿sí? Y ser adulto no quiere decir que porque tenés más de 18 años ya sos adulto, no. Sabemos que hay personas que tienen 50, 60, 70, 80, 90, los que sean años, y hasta se mueren y siguen regulando su vida bajo los mecanismos del niño interno herido. ¿Sí? Entonces, energéticamente a nivel planetario, estamos transitando un momento donde el humano, como raza en general, estamos pasando de la adolescencia a la adultez. ¿Qué quiere decir esto? Ese adolescente que de repente se encuentra con que ya está terminando como el periodo de adolescencia y tiene que empezar a hacerse cargo de su vida, y hay algunos que están re contentos de hacerlo y ya tienen su trabajo y empiezan a trabajar y generar su propio dinero, y hay otros que se mudan a vivir solos pero les llevan la ropa a los papás para que se la laven, y tenés a otros que viven toda la vida en la casa de sus papás porque no quieren crecer y no quieren dejar de ser hijos y se resisten a ese crecimiento. Bueno, esto está pasando a nivel energético. Entonces vamos a tener personas que se van a resistir al crecimiento y son los que van a quedar en el modo drama, ¿no? Como les digo yo, en ese programa de drama, de miedo, de victimismo, de todo me pasa a mí, no lo puedo solucionar porque como no depende de mí no lo soluciono, y en realidad sabemos que muchas cosas sí. Es una resistencia al crecimiento. Después vas a tener otros que en algunas cosas sí sean responsables y en otras no, como el que lleva la ropa a lo de los papás, y después tenés a otros que sí, sean los que sean responsables al 100 y que por ahí pensemos que están más evolucionados, pero en definitiva en realidad es simplemente ya pasaron por los otros periodos, o sea, no es que no los vivieron. Y entendamos que estamos viviendo un proceso evolutivo, y así como hoy
hay personas que por ahí en esto están revolucionadas, en el plano por ahí, no sé, energético. Por ahí hay otros aspectos de la vida en los que no, ¿no? Entonces uno tiene que entender de que claramente es un proceso, es un trayecto, es un camino. Nadie es más que nadie, nadie es menos que nadie. Cada uno vive lo que tiene que vivir en el momento adecuado. Todo es un aprendizaje. Y si nos corremos del lugar de víctima, aprendemos. Y si nos quedamos en el lugar de víctima, no termina más el círculo. Y eso es ser soberanos de nosotros mismos. Elegir qué camino vas a tomar. ¿Seguir siendo víctima? O decís, bueno, ok, vamos a aprender la lección y seguir, porque esto ya me cansó, ¿sí? Así que, bueno, no se me hizo tan largo, pensé que iba a estar como 3 horas. De todas maneras, hay mucha información que quiero ir desglosándoles en otros videos, como por ejemplo la energía del divino femenino, el proceso de desidentificación, el proceso de ser soberanos de nosotros mismos. Un montón de cosas que en realidad da para hablar muchísimo. Así que bueno, ya estaré armándoles otros videos así cuando tenga un tiempito, porque es importante que empecemos a hacer carne, como decía Jesús, ¿sí? Toda esta información, que la empiecen a vibrar las células. Si las células empiezan a pulsar toda esta información, no importa si tu mente lo entiende o no, ya no es importante. Se está empezando a crear esa nueva realidad cuántica en cada célula de tu ser y aunque tu mente no lo entienda, se van a empezar a encastrar nuevas piezas, ¿sí? Y por otro lado, aquí abajo, como les decía, les dejo, bueno, mi Instagram donde voy a un montón de vivos también, mi canal de Telegram personal donde les difundo todas las cosas que hago y voy a hacer, el canal de Telegram donde tengo el taller de canalización gratuito y por otro lado, si sienten que esto les puede ayudar a alguien, compártanlo, ¿sí? Porque es muy importante que nos conozcamos y la información también hace que empecemos a conocernos, ¿sí? Estamos en un momento donde hay exceso de información, ¿sí? Entonces, como siempre les digo, disciernan. Yo acá les hablo desde mi verdad y siento que mi verdad le puede llegar a muchas personas, sí, por algo me ponen a comunicar. Pero si a alguien no le llega o no le entiende o le aburre o lo que sea, listo, no pasa nada. ¿Sí? Y lo mismo con cualquier cosa que estén viendo, siéntanlo. ¿Sí? Porque este año es muy importante que empecemos a discernir qué es para mí, qué no, y ordenarnos también con eso, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias por haber estado ahí, después cuéntenme ahí en comentarios o ahí en mis redes cómo sintieron esta energía y cómo la van a sentir, porque esto es para todo el año, ¿sí? Así que bueno, nos estamos viendo, les mando un abrazo enorme y que estén bien. Chau, chau.